Hola a todas y bienvenidas a un nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a aprender a hacer y a coser paso a paso este pelele con volantes o esta ranita con volantes. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los tendréis disponibles en el blog www.omodernmyddiy.com. Los patrones tienen una nueva imagen como estáis viendo, ahora son digitales y los podréis descargar como siempre. Ahora sí, para imprimirlos están en tamaño real. ¿Qué significa esto? Pues que debéis ajustar vuestra impresora. Lo primero que vamos a hacer es ajustar las propiedades de vuestra impresora, que eso, bueno, pues es cada una, y luego vamos a ajustar el tipo de papel en el que lo queremos imprimir, pues ya sea carta o letter o tamaño A4. Ahora podéis ajustar, digamos, o imprimir en el tamaño de folio o de papel que tengáis disponible. Una vez que hemos ajustado esto, lo más importante de todo es que pulséis la tecla de imprimir en modo póster o mosaico. En algunos ordenadores o en algunas impresoras os aparecerá como póster y otro como mosaico. De esta manera veréis dividido el patrón en diferentes folios, en los folios que ocupa el total de nuestra impresión. Además, es importante que la escala esté al 100%, es decir, que el tamaño sería tamaño real del patrón y que la superposición esté a 0. El resto de propiedades pues os la dejo a vuestra elección, dependiendo de la impresora de cada una. Y ahora sí, una vez que le damos a imprimir, tenéis que fijaros bien cómo van a salir los diferentes folios, las diferentes hojas, para luego unir los patrones por la línea. Si veis que os aparecen márgenes en el papel, se recortarían. Lo importante es que cada línea, o sea, las líneas queden totalmente continuas. Un consejo que os doy es que imprimáis en tamaño, como estáis viendo, normal, ajustando todo el plano, todo el patrón en una sola hoja, en un solo folio o carta, ya sea horizontal o vertical, y así tendremos un modelo que seguir para luego unir las hojas. Ya sabemos cómo nos tienen que quedar los patrones finales. Antes de unir los folios vamos a comprobar que efectivamente los patrones se han impreso con la medida correcta. Tenéis este cuadradito que mide 10 centímetros por 10 centímetros. Podéis coger una regla, medirlo y así comprobaréis que efectivamente están en el tamaño real. Si queréis podéis también ir a una reprografía o una tienda donde imprimen y imprimir el plano completo y no tendréis que ir uniendo folios. Ahora sí, si lo hemos sacado de nuestra impresora en folios, unimos los folios con la distribución correcta y ya tendremos nuestro patrón. Antes de comenzar a cortar las piezas de patrón en la tela, vamos a coger los patrones y, como veis, tanto delantero como espalda los vamos a recortar por esa línea divisoria donde van a ir incluidos los volantes. Doblamos la tela por la mitad, siempre con el derecho hacia adentro, y la extendemos bien sobre una superficie plana. Y vamos a colocar los patrones de la siguiente manera. Colocamos el delantero, como veis, haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. A continuación vamos a colocar el lateral correspondiente, dejando un espacio entre patrón y patrón para luego recortar el margen para la costura. Y a continuación, en paralelo, vamos a ir colocando las dos piezas de la espalda, siempre dejando ese hueco entre patrón y patrón.
La espalda la recortaremos como estáis viendo. Ese hueco que os estáis viendo, ese rectángulo de más que estoy haciendo en el centro de la espalda es para hacer la solapa. No os preocupéis porque en el patrón que os he dejado en el blog sí que tiene ese escalón, sí que tiene dibujado, digamos, o incluye ese escalón para que solo tengáis que recortar todo el contorno a 1 centímetro aproximadamente de todo el borde. Todas las piezas las recortaremos a 1 centímetro del borde del papel. Para esa solapa o esa terminación que va en la entrepierna de la espalda os he dejado el patrón en el blog, es decir, en el descargable encontraréis ese patrón. Solo tenéis que colocarlo en una capa de tela y recortar ese rectángulo a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno del papel de patrón. Nosotros, como veis, lo hemos hecho a ojo, pero luego lo he pasado al patrón. Lo tendréis en el descargable. Cortaremos 2 volantes a todo el ancho de la tela. Es decir, que si la tela tiene 1,40 m, pues nuestros volantes van a medir aproximadamente de largo 1,40 m. Colocamos la tela como estáis viendo, la doblamos por la mitad y la volvemos a doblar. Colocamos el patrón haciendo coincidir perfectamente con la doblez de la tela y vamos a recortar a 1 centímetro aproximadamente por la parte superior. Este centímetro lo va a perder en costura y a ras de la parte inferior o del bajo del volante, porque lo vamos a remallar. Si no pensáis remallarlo, es mejor que le dejéis 1 centímetro para hacer un dobladillo o para meter una puntilla o terminación con encaje. Y en los sobrantes de tela vamos a cortar unos 5 bies que nos servirán para la terminación de la sisa, de ambas sisas, la terminación del cuello, del escote y la terminación de las piernas donde va el elástico que frunce la pierna del pelele. Importante, un bies no es más que una tira que se corta, como estáis viendo, de unos 2-3 centímetros en la diagonal de la tela. Vamos a comenzar remallando con ese pespunte decorativo los volantes. Para ello yo he utilizado una remalladora Singer, como estáis viendo, que si queréis os dejo el link en la descripción de este vídeo. La compré por Amazon y esta máquina la he puesto con 3 hilos, el primero con una tensión de 4 y los 2 últimos con una tensión de 8-9, la puntada y el largo de puntada más pequeño y más estrechito para que haga esa puntada decorativa. También podéis utilizar vuestra máquina de coser automática haciendo una puntada en zigzag pequeñita como puntada de ojal por todo el borde de la tela, o bien realizar un pequeño dobladillo o terminar con una puntilla bordada o encaje, como prefiráis. Un truco que nos servirá como guía para montar el pelele es hacer un pequeño cortecito en el borde de la tela de los delanteros laterales. Así sabremos que estas son las piezas delanteras del lateral. Y vamos a comenzar a coser por el centro de la espalda. Esas 2 piezas que tenemos ya recortadas las coseremos con un pespunte lineal sencillo, como estáis viendo, a partir del escalón. Una vez hemos cosido, remallaremos esta costura con un pespunte en zigzag al borde de la tela. El escalón o rectángulo que sobresale en el centro de la espalda es lo que nos va a servir para hacer la solapa. Para ello vamos a doblar la tela, como estáis viendo. Cogemos una de las capas y vamos a volcar hacia el delantero, hacia el derecho de la tela, unos 4 centímetros, y volvemos a volcar 2 centímetros hacia el interior o revés de la misma. Doblaríamos en forma de zigzag y hacemos un pespunte perpendicular, como veis en el vídeo, de 1 centímetro aproximadamente. Con la otra capa que nos quedaría vamos a hacer exactamente lo mismo y cosemos como veis en el vídeo. Una vez lo tenemos, vamos a realizar un pequeño corte en forma de V
ya veis, justo en el vértice de esa solapa, de esa abertura de la espalda. Es en forma de V porque cortamos primero una de las capas en la esquina justo donde coinciden la costura perpendicular con la abertura y nos tendría que quedar de esta manera. Sacamos bien las esquinas y colocamos la solapa como estáis viendo. Volcamos la tela como unos 2 centímetros hacia el interior o revés de la misma, haciendo ese dobladillo. Si queréis planchar, seguro que os va a resultar mucho más fácil o por lo menos os va a quedar igual por todos lados. Cosemos ambas solapas como estáis viendo en el vídeo, como a 1 milímetro aproximadamente del borde de la doblez de la tela. Realizamos ese pequeño dobladillo para la terminación y ahora sí montamos una solapa sobre la otra y cosemos con un pespunte de asentamiento 1 centímetro aproximadamente. Coseríamos, como veis en el vídeo, a 1 milímetro aproximadamente del borde de la doblez de la terminación. Ahora sí vamos a montar el pelele por los hombros. Colocamos los laterales, como estáis viendo, con los derechos de las telas enfrentados y el centro, tanto delantero como de la espalda, efectivamente igual, con los derechos de las telas enfrentados y haciéndolos coincidir por los hombros. Cosemos los hombros de todas las piezas de patrón a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y remallamos las costuras con un pespunte en zigzag al borde. Antes de fruncir los volantes los vamos a doblar por la mitad y vamos a realizar un piquete en el centro que nos va a servir como guía para luego montar el pelele. Vamos a fruncir a máquina los volantes como estáis viendo en el vídeo. Colocamos la máquina con la tensión más alta y la puntada más larga y la máquina solo va a ir frunciendo. En los extremos, como veis, estamos haciendo ya esa terminación o ese comienzo del volante, realizando una costura oblicua que sería la forma del volante. Si no os frunce bien la máquina, en mi Instagram podéis consultar en la carpeta de destacados una que se llama trucos. Allí os explico más extensamente y con algún truco que otro cómo fruncir a máquina mucho más fácilmente. La medida que nos tiene que quedar del volante tiene que ser aproximadamente igual que donde vamos a colocar todo ese costado donde vamos a colocar el volante. Primero hacemos coincidir, como estáis viendo, los centros de los volantes, haciéndolos coincidir perfectamente con los hombros de ambos laterales de nuestro pelele y ajustaremos el rizo manualmente hasta que nos quede con el largo deseado. Vamos a coser el volante a esas marcas que os he dejado en el patrón, utilizando como referencia ese pespunte que nos ha servido para hacer el fruncido, por eso colocamos la parte fruncida arriba en la máquina de coser y con las manos nos iremos ayudando para ir repartiendo bien el rizo y dejándolo igual por todos lados. Cosemos ambos volantes con los derechos de las telas hacia arriba, como estáis viendo, a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela o, como ya os digo, coincidiendo con ese pespunte o línea de costura que nos sirvió para hacer el volante. Una vez hemos cosido ambos volantes exactamente igual, vamos a montar el pelele. Para ello colocamos las piezas, como estáis viendo, con el derecho de la tela hacia arriba y vamos a asegurarnos bien qué parte de los costados va hacia el delantero y cuál va hacia la espalda. Colocamos esos costadillos, esos laterales, como estáis viendo, encarando las telas o colocándolos con las telas, con el derecho de las telas enfrentados y haciendo coincidir perfectamente las costuras de los hombros. Y ahora sí vamos a unir los laterales al centro del pelele, como estáis viendo en el vídeo. La costura del volante nos va a servir como guía
y vamos a realizar esa línea de unión entre las tres piezas haciendo coincidir la costura con esa misma línea de costura. Asegurarnos bien que las costuras de los hombros quedan perfectamente alineadas por ambos lados. Mucho cuidado también con no coser el volante, que quede bien fruncido y que no meta pellizco. Una vez que lo tenemos, vamos a hacer las dos partes, los dos laterales exactamente iguales. Y para terminar vamos a remallar esas costuras con un pespunte en zigzag al borde de la tela. Para la terminación de las sisas vamos a coser un bies que no se ve en el exterior. Para ello lo que hacemos es coserlo, como estáis viendo, con los derechos de las telas enfrentados en el exterior o en el derecho del pelele. Vamos a ir colocando ese bies, como estáis viendo, haciéndolo coincidir perfectamente con el borde de la tela y cosiendo en forma circular a medio centímetro aproximadamente del borde de ambas piezas. Y ahora lo volcaremos hacia el interior o revés de nuestro pelele, de nuestra tela, doblando una y otra vez de tal forma que no se vea en la parte exterior del mismo. Vamos a coser como a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela, como estáis viendo en el vídeo, de forma circular, terminando toda esa sisa. Ambas sisas o ambas terminaciones las vamos a hacer exactamente igual, sería repetir los mismos pasos. Y para la terminación del cuello, aprovechando que está el pelele abierto, vamos a realizar los mismos pasos para colocar ese bies que no se va a ver en la parte exterior del mismo. Lo que vamos a hacer es colocar el bies por el derecho, a coser el bies por el derecho de la tela, ambos con los derechos de las telas enfrentados o encarados. Y vamos a coser de forma circular por todo ese contorno del cuello a medio centímetro del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo. Volcamos ese bies hacia el interior o revés de la tela, pero haciendo un dobladillo en la terminación, en ese centro de la espalda, como estáis viendo. Doblamos el bies, por lo tanto, una y otra vez hacia el interior del pelele y vamos a ir cosiendo como a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. Aseguraros de que no se ve en la parte exterior y que vais cosiendo de forma circular para que el cuello no os quede, digamos, con el bies hacia afuera. No sé cómo se expresa, pero si vais cosiendo de forma circular es la manera en la que el bies os va a quedar perfectamente y va a hacer esa forma del cuello. Para cerrar el pelele por los laterales o costados lo vamos a doblar, como veis, con los derechos de las telas enfrentados y haciéndolos coincidir perfectamente espalda y delantero por esos costados. Y vamos a coser con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela por ambos lados. Y estas costuras las remallaremos con un pespunte en zigzag al borde de la tela. El bies que vamos a coser en las piernas nos va a servir como canal para introducir el elástico que nos va a rizar la pierna y va a ajustar el pelele al pequeño. Para ello lo que vamos a hacer es lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora. Es un bies que no va visto en la parte exterior, por eso vamos a coser con los derechos de las telas enfrentados a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo.
Este bies va desde la espalda hasta el delantero por una de la pierna, siempre haciendo esa plantilla delantera como estáis viendo. Es como hicimos con la solapa. Primero doblamos por la marquita como unos 4 centímetros hacia el delantero, hacia el derecho de la tela, y volvemos a doblar y cosemos. De esta manera el bies va a quedar dentro de nuestra solapa delantera, solapa de la entrepierna. Hacemos lo mismo con el bies de la otra pierna, lo colocamos como estáis viendo sobre esa doblez, sobre esa solapa, y cosemos con un pespunte lineal sencillo a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. Volcamos la entrepierna, esa terminación que hemos hecho, y sacamos bien las esquinas. Ahora sí vamos a colocar los elásticos en las piernas de la siguiente manera. Nosotros no le hemos puesto en un principio medida para luego ajustar el elástico a nuestro gusto. Si no, podéis también cortar 2 elásticos de la medida aproximada del contorno de la pierna del pequeño, si no os dejo unas medidas aproximadas en el blog. Colocamos el elástico como estáis viendo, lo introducimos en ese bies y doblamos y volvemos a doblar de tal forma que lo envolvemos con el bies que tenemos. Vamos a ir cosiendo con un pespunte lineal sencillo a 1 milímetro aproximadamente del borde de la tela, de esa doblez, pero sin pisar el elástico, es decir que esto nos tiene que servir como canal, y si ahora estiramos bien el elástico, el rizo se tiene que ir repartiendo por toda la pierna del pelele. Vamos a colocar los elásticos de ambas piernas exactamente igual. Los envolvemos en ese bies que no va visto en la parte exterior, es decir, que nos tenemos que asegurar que no se vea, y afianzamos bien el extremo del elástico rematando hacia adelante y hacia atrás. Luego cosemos ese canal, digamos, por donde va a pasar nuestro elástico. Rizamos ambas piernas de tal forma que nos queden a la misma medida, y si habéis cortado los elásticos previamente con la medida ya hecha, pues no tendríais que hacer este paso, simplemente pues os tiene que quedar igual en ambos lados de la pierna. La entrepierna delantera la terminaremos con ese elástico metido dentro, o esos elásticos en el interior. Así nos va a servir también para asentar bien los elásticos y que no se nos suelten. Como veis, es un pespunte lineal sencillo a 1 milímetro aproximadamente de la doblez de la tela. Como ya os digo, las medidas tienen que quedar exactamente iguales de ambas piernas una vez rizadas, así que si no nos quedan exactamente igual, ajustaremos hasta que nos queden. Y rematamos bien los extremos de los elásticos por ambos lados. Esto es muy importante para que no se nos suelte. Vamos a hacer la plantilla o esa terminación de la entrepierna de la espalda. Doblamos el patrón por la mitad con el derecho de la tela hacia adentro, y una de las capas volcamos 1 centímetro por la parte superior, como estáis viendo. Cosemos a ambos lados como a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, y le damos la vuelta sacando bien los extremos. Esa parte que no está doblada la vamos a coser o hacer coincidir perfectamente por el interior de la entrepierna de la espalda, como estáis viendo. En este caso no estarían los derechos de las telas enfrentados, sino que estarían los derechos de las telas ambos hacia arriba. Cosemos con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Volcamos esa terminación hacia el derecho de la tela, y la parte
en la que hemos hecho esa pestañita que está doblada, la vamos a coser al derecho de la tela, realizando ese pequeño dobladillo que veis, aprovechando, digamos, las costuras o la forma en la que hemos cosido los extremos de esta solapa de la entrepierna para tapar la costura que acabamos de realizar. Cosemos bien con un pespunte lineal sencillo, como veis en el vídeo. Marcamos y realizamos 3 ojales en el delantero o en la entrepierna delantera de nuestro pelele y otros ojales a la misma distancia en la parte de la solapa de la espalda. Depende de la talla, os cabrán más o menos botones. Y cosemos los botones a la medida del ojal que hayamos hecho, con unas pequeñas puntadas a mano, como estáis viendo. Estos botones que van en la entrepierna de la espalda y los de la solapa que irán en la parte solapada, en la parte de abajo. Y ya tendríamos nuestro pelele totalmente terminado. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el do yourself y haceros vuestra propia ropa y la de vuestros pequeños, no os perdáis este canal lleno de tutoriales. Suscribiros y registraros en el blog para tener todas las novedades que vamos publicando.